Hay peleadores que entran al octágono para competir y otros... Ilia Topuria no solo gana peleas, las termina. Y lo hace con una mezcla brutal de técnica, explosividad y una confianza casi arrogante. En este episodio de KO Técnico, te llevamos a través del ascenso meteórico del matador, el peleador que está cambiando las reglas del juego en la UFC y que paso a paso se convierte en una leyenda del KO. Prepárate, porque esto no es solo una historia de artes marciales mixtas, es una declaración de guerra. Ilia Topuria no lanza golpes, los diseña. Mientras todos bloquean los primeros dos, él rompe el patrón. 1, 2 y de pronto una ráfaga de 5 más. Es un depredador que ataca justo cuando bajas la guardia. Bajo el apodo de El Matador, ha destrozado a la élite del peso pluma en tiempo récord. Pero su historia no empieza en la UFC, sino en un camino de lucha constante. Nació en Alemania, creció en Georgia y a los 15 se mudó a España. Allí, junto a su hermano, encontró un gimnasio modesto donde descubrió el MMA. Y a los 18 ya estaba finalizando peleas con una precisión brutal. Con base en su lucha grecorromana, dominaba en el suelo. En una de sus primeras peleas importantes no logró finalizar en el primer round, pero en el segundo lo cerró con una guillotina, siempre encuentra el momento. Ya en ascenso tuvo que frenar por problemas de ciudadanía, pero cuando regresó lo hizo renovado. Mejor striking, más precisión, más peligro. En un torneo en Finlandia demostró que era otra versión. Defendió, revirtió, golpeó y finalizó con una guillotina montada. Luego llegó Cage Warriors. Aunque falló en la báscula, dominó totalmente a Brian Bullan con una anaconda perfecta. Pese al resultado, no recibió el reconocimiento que merecía. Así que se fue a Brave, y ahí continuó su camino de destrucción. Su rival, Luis Gómez, no pudo ni empezar. Ilia lo montó, lo castigó y cerró otra pelea sin discusión. Tras destruir a Luis Gómez, Ilia Topuria no se detuvo. Con codos como martillos, lo aplanó en la lona y por compasión, cerró con un triángulo montado. Otro final, otra víctima. Ya acumulaba 7 victorias, todas por sumisión, lo que hizo que muchos lo vieran como un grappler puro. Pero Ilia tenía otros planes. Su debut fue contra Youssef Zalal, invicto en la promotora. Aún sin campamento completo, Topuria lució preciso y calculador. Con fintas constantes y buena defensa, fue construyendo su ofensiva poco a poco, pero no olvidó su base. Derribó con un poderoso suplex estilo grecorromano. Tomó posición dominante y encadenó sumisiones como si fueran parte de una coreografía letal. Intentó un kata-gatame, lo convirtió en una anaconda, y aunque Zalal sobrevivió, el daño estaba hecho. En el tercer asalto el cansancio apareció, pero Topuria mantuvo el control y se llevó una clara victoria por decisión unánime. Era su debut, sin campamento, y ya estaba dando un aviso. No vino a participar, vino a dominar. Y como él mismo lo dijo, siempre supe que pelearía en la UFC. Diamond Jackson empezó fuerte con su jab, pero Topuria tenía otro plan, castigar el cuerpo y luego cazar la cabeza. Ganó el centro del octágono, descargó combinaciones a varios niveles y se abrió paso con ganchos demoledores, una ráfaga al hígado, una lluvia de uppercuts y fin de la pelea. Ilia ya no era solo un grappler con potencial, era un finalizador clínico con manos de cirujano. Yo no pienso en puntos, para mí una victoria real es por nocaut, y así fue contra Ryan Hall, el mago del jiu-jitsu y cazador de piernas. Hall intentó arrastrarlo a su pantano, lanzando giros extraños y cayendo al suelo esperando una trampa. Pero Topuria no mordió el anzuelo, se mantuvo frío, paciente, y cuando Hall falló una transición, lo encerró y lo ahogó con una avalancha de golpes. Brutal. Después, se animó a subir de peso para enfrentar al excampeón de Cage Warriors, Jai Herbert, en las 155 libras. Pero allí el reto fue real, le sacaban 20 centímetros de alcance y lo sintió. Una patada alta lo mandó a la lona, pero no se apagó. Se levantó, cerró la distancia con fintas y un combo cuerpo-cabeza apagó a Herbert antes de que tocara el suelo, uno de los mejores regresos de 2022. Y sí, el bono por performance fue suyo. Ilia sabía que debía mejorar su defensa, así que convirtió su propia casa en un centro de alto rendimiento. Sparrings, cámaras hiperbáricas, terapia infrarroja, neuroestimulación y un fisioterapeuta que lo ayudó a duplicar su velocidad de reacción. Con el cuerpo y la mente afilados, volvió al peso pluma para enfrentar al invicto número 9 del ranking, Bryce Mitchell, el conocido terraplanista con un juego de sumisiones muy serio. El duelo prometía. Empatía de... Bryce Mitchell se había hecho famoso por aplicar uno de los pocos twisters en la historia del UFC y por sus opiniones más que polémicas fuera del octágono. Pero ninguna conspiración lo preparó para enfrentar a Ilia. Desde el primer asalto, Topuria bailó como un boxeador de élite, bajo, tranquilo, metiendo fintas y negando cada intento de derribo. Combinó movimientos de cintura con jabs quirúrgicos, ganchos al cuerpo y cruzados al rostro. Bryce intentó aguantar y presionar en el segundo asalto, pero cayó en las trampas del matador. Un derechazo limpio lo mandó al suelo y sin perder tiempo, Ilia lo finalizó con un triángulo de brazo. Impecable. Invicto, dominante, ya no es promesa, es amenaza.
y así Topuria se metió en el top 10. Ilia Topuria is the real deal. En el verano de 2023 le tocó su primer evento estelar ante Josh Emmett, el pegador más temido del peso pluma. Ilia se preparó en el gimnasio de Henry Hooft, compartiendo sparrings con Kamaru Usman. A pesar de una fea cortada en el ojo, no perdió el foco. El combate fue una clínica de boxeo defensivo y contraataque. Con sutiles pasos laterales y el poco usado shoulder roll, Ilia evitó las bombas de Emmett mientras le destruía la pierna con low kicks y le perforaba el rostro con derechas. Para el segundo asalto, Emmett ya tenía el rostro hinchado y la pierna destruida. Topuria lo tenía estudiado, leído y desarmado. Combinación tras combinación, paso lateral, gancho, cruzado, siempre atacando con intención, siempre con la guardia en su sitio, siempre 2 pasos adelante. Y aunque Josh nunca dejó de buscar ese golpe milagroso, Ilia había dejado claro que el siguiente paso era el cinturón. El toro es fuerza, el matador, inteligencia. Ilia Topuria nunca escondió cómo entiende el combate. En su mente, la pelea no es una guerra de fuerza bruta, sino un juego de ajedrez con guantes. Y frente a Josh Emmett lo demostró. Desde el inicio, solo entraba en intercambios bajo sus propios términos. Se desplazaba lateralmente, deslizándose entre ángulos, soltando jabs quirúrgicos y castigando con low kicks. Emmett, acostumbrado a intercambiar fuego, parecía desconcertado por la paciencia del español. Nada de desesperación, todo medido, todo con intención. Pasados los 19 minutos, Topuria activó el gancho de izquierda. Luego, sacó del baúl un uppercut brutal, y cuando Emmett intentó resistir en el suelo, Ilia le tomó la espalda y buscó el final. Pero Josh sobrevivió, a duras penas. Ni 3 knockdowns, ni los intentos de sumisión quebraron al veterano. Y aún así, la paliza fue total. Topuria se llevó las tarjetas por un aplastante 50-42. Un puntaje rarísimo en MMA, una actuación que lo dejó en la puerta del cinturón. En el micrófono, sin temblores, soltó la amenaza. Quiero a Alex. Quiero ese cinturón. Su mundo termina donde empieza el mío. Febrero de 2024. Alexander Volkanovski llevaba 5 años dominando la división pluma. 5 defensas. Un intento ambicioso en peso ligero. Número 1 libra por libra. Nadie había logrado tocar su trono. Pero tras destruir a Yair Rodríguez, la atención cambió de dirección. La tormenta venía del sur, y tenía nombre español. Los medios explotaban, la expectativa era mundial. Topuria no era solo un retador, era un fenómeno, y tenía un país detrás. La pelea comenzó con Volkanovski como de costumbre, preciso, esquivo, castigando con patadas y cambios de guardia. Una lección de experiencia. Pero Ilia no se desesperó. Empezó a leerlo, a medirle el ritmo. Fintas, jabs, pasos cortos, low kicks quirúrgicos. Neutralizó la distancia, se metió en el juego, y poco a poco, el matador comenzó a desarmar al rey. Volkanovski comenzó como siempre. Patadas veloces, cambios de guardia constantes, golpes saliendo en ráfaga mientras retrocedía con maestría. Pero Topuria, paciente, lo fue descifrando. Cada low kick, cada leve inclinación del torso, cada movimiento de cadera, Ilia los leía como si ya hubiese estado ahí. Y entonces llegó el momento. Una leve finta, paso al frente, y de repente, ¡boom! Un derechazo limpio, recto, letal. Volkanovski se desplomó. Knockout brutal. Y por primera vez en más de una década, el cinturón de peso pluma cambiaba de manos. Lo tomé, lo vi cada día, lo hice real. Topuria gritaba, abrazaba, lloraba, no por sorpresa, sino por destino. No importa de dónde vienes, lo que importa es dónde estás dispuesto a llegar. Con ese golpe, Ilia no solo se convirtió en campeón, se convirtió en leyenda. La victoria transformó su realidad. Portadas, patadas en el Bernabéu, cameos en series, una biopic en desarrollo. Ilia era más que un luchador, era un ícono. Pero en el fondo, nada cambió. En casa es padre, esposo, hermano, cría a sus hijos como lo criaron a él, con respeto, trabajo y fuego en el alma. Y a pesar del lujo que lo rodea, aún entrena como si no tuviera nada. Porque él lo sabe. Ser campeón es difícil, pero seguir siéndolo es mucho más. Y si alguien podía arrebatárselo, era uno solo. Max Blessed Holloway. Récords imposibles, quijada de granito y un KO de otro planeta en UFC 300.
Max había eliminado al peligro más temido en la división con un solo puño. Ahora el mundo pedía una sola cosa. Holloway versus Topuria. Viejo rey contra nuevo emperador. Y en medio del ruido, Ilya dijo lo de siempre. Que vengan todos. Estoy listo para cualquier toro. Cuando la jaula se cerró, la tensión era distinta. Max calmado. Ilya frío. Topuria tomó el centro. Buscó la guerra. Pero al ver que Holloway no mordía el anzuelo, cambió el plan. Timing. Scrambles. Derribos perfectamente cronometrados. Control desde arriba como un francotirador del grappling. No iba a forzar el caos. Iba a mostrar dominio. Y así lo hizo. Round tras round, minuto tras minuto. Round tras round, Topuria y Holloway tejieron una danza brutal. Max conectaba, respondía, se mantenía en pie como siempre. Pero Ilya había cambiado. Ya no era solo el matador, era un artista marcial completo con un lienzo de violencia técnica y sangre fría. Fintas, cambios de nivel, engaños con las piernas, jabs al cuerpo y finalmente el disparo perfecto. ¡Pum! Un gancho de izquierda limpio. Por primera vez en su carrera, Max Holloway cayó noqueado. Dije que lo haría y lo hice. Ilya, entre lágrimas, no celebró con arrogancia. Lo hizo con respeto. Max me inspiró. Yo solo espero inspirar a la siguiente generación como él me inspiró a mí. Con 5 bonos seguidos, una defensa histórica y millones de nuevos fanáticos, Topuria no solo era campeón, era un fenómeno global. Pero él quería más. Y lo dejó claro en la entrevista pospelea. Islam, quiero tu cinturón. A comienzos de 2025, el matador soltó el título pluma. Su próximo objetivo, el cinturón vacante de los ligeros, su segunda corona. Sin embargo, Makhachev ya se había marchado a los welter. Sus caminos, por ahora, tomaban rutas distintas. En una era donde el deporte necesitaba nuevos ídolos globales, un joven criado en Georgia, forjado en Alicante, había derrotado a todos los grandes nombres. Y ahora se prepara para algo aún más grande, llenar un estadio entero en Madrid. Porque para Ilya Topuria, esto recién comienza. Si te gustó este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana. Esto fue un nuevo episodio de Cao Técnico, donde el combate se convierte en historia. Nos vemos en el siguiente asalto. Big right. Dale gets his down.